Queridos oyentes y amantes de la literatura, bienvenidos a nuestro rincón de misterio y aventuras literarias. Hoy, esta es nuestra quinta y última publicación de Sherlock Holmes Volumen 3. El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Si no has escuchado las partes anteriores de esta publicación, te recomiendo encarecidamente que la escuches primero. Te dejaré el link en la descripción. Anteriormente en El sabueso de los Baskerville, el Dr. Watson, quien ha estado investigando los misterios en torno a la familia Baskerville, sigue observando los extraños eventos que suceden en el páramo. Tras una serie de investigaciones, se entera de la presencia de un hombre misterioso que ha estado merodeando por la zona. Decidido a descubrir su identidad, Watson lo sigue hasta una choza aislada. Allí, para su sorpresa, encuentra al propio Sherlock Holmes, quien ha estado trabajando en secreto, vigilando de cerca los movimientos del asesino. Holmes le revela a Watson que ha estado escondido en el páramo todo este tiempo, siguiendo pistas que lo llevan a sospechar de Sr. Stapleton, un vecino aparentemente inofensivo pero con oscuros secretos. Aumenta el drama cuando, durante su conversación, escuchan un grito espeluznante proveniente del páramo. Corren hacia el lugar del sonido y encuentran el cadáver de un hombre, aparentemente muerto tras una caída. Inicialmente creen que es Sir Enrique Baskerville, pero luego descubren que es Selwyn, el convicto fugitivo, que llevaba una prenda de ropa perteneciente a Sir Enrique. La muerte de Selwyn, por accidente o asesinato, añade más misterio a los eventos en el páramo. ¿Qué papel juega Sir Stapleton en los oscuros eventos que rodean a los Baskerville? ¿Cómo afectará la muerte de Selwyn a la investigación de Holmes? ¿Será capaz Holmes de detener la maldición del sabueso antes de que sea demasiado tarde? Sin más preámbulos, empezamos con esta emocionante historia. Y no lo olvides, somos audiolibros de leyenda. Capítulo 13. Tendiendo las redes. Sir Enrique sintió más placer que sorpresa al ver a Sherlock Holmes, porque hace días que esperaba que los sucesos recientes lo hicieran bajar de Londres. Alzó las cejas, sin embargo, él advirtió que mi amigo no traía equipaje ni daba explicación alguna por la falta de dato. Entre los dos nos arreglamos para servir sus necesidades. Después, durante la cena demorada, Holmes y yo explicamos al baronet todo aquello de nuestra aventura que nos pareció prudente poner en su conocimiento. Pero antes tuve que desempeñar la misión desagradable de comunicar la noticia de la muerte de Selden a Barrymore y a su mujer. Esto ha de haber sido para él un alivio enorme, pero ella lloró amargamente, con el delantal en la cara. Para todo el mundo, Selden había sido el criminal empedernido, medio animal y medio demonio, pero para ella, Selden fue siempre la criatura voluntariosa de su niñez, el chiquillo que ella había conducido de la mano. Muy malo ha de ser, en verdad, el hombre que no tenga siquiera uno que lo llore. He estado aburriéndome en la casa todo el día, desde que Watson salió esta mañana, dijo el baronet. Me parece que merezco alguna confianza, desde que he cumplido mi promesa. Si no hubiera jurado no salir solo, hoy habría pasado una velada muy entretenida, porque recibí un recado de Stapleton pidiéndome que fuera a verlo. No tengo la menor duda de que habría pasado usted una velada muy entretenida, dijo Holmes secamente. A propósito, ¿no sabe usted que hemos estado llorándolo en la creencia de que era usted el que se había quebrado la nuca? Sir Enrique abrió grandes los ojos. ¿Cómo así? Aquel desgraciado estaba vestido con las ropas de usted. Temo tenga que ser molestado por la policía. No es probable. Me parece que no estaba marcada ninguna de esas piezas. Es una suerte para él. Mejor dicho, es una suerte para todos ustedes, puesto que todos ustedes se han puesto contra la ley en este asunto. No puedo asegurar que, como pesquisante escrupuloso, mi primer deber no fuera arrestar a todos los ocupantes de esta casa. Los informes de Watson son documentos en extremo acusadores. ¿Pero qué hay sobre nuestro asunto?, preguntó el baronet. ¿Ha sacado usted algo en limpio de este embrollo? No sé que Watson y yo hayamos adelantado gran cosa desde que estamos aquí. Creo que antes de mucho he de estar en condiciones de hacer un tanto más clara para usted la situación. Este ha sido un asunto extremadamente difícil y complicado. Hay varios puntos todavía sobre los cuales necesitamos hacer un poco de luz, pero esta luz ya está cerca, a pesar de todo. Tuvimos una aventura, señor Holmes,
como Watson se lo habrá dicho ya, sin duda. Hemos oído al sabueso en el páramo. De modo que ahora puedo jurar que no todo es una vana superstición. He tenido algo que ver con perros mientras estuve en América, y con solo oír a uno sé qué clase de animales. Si usted puede ponerle un bozal y una cadena a este, estoy dispuesto a declarar que es usted el pesquisante más grande de cuantos pueden haber existido en todas las épocas. Creo que podré embozarlo efectivamente, si me presta usted su ayuda. Haré cuanto usted me diga que haga. Muy bien, y le voy a pedir que lo haga ciegamente, sin preguntar nunca la razón. Como usted quiera. Si usted hace esto, creo que todas las probabilidades están de nuestro lado, porque nuestro problemita quedará resuelto muy pronto. No tengo duda. Holmes se interrumpió de pronto, y clavó los ojos en el vacío, encima de mi cabeza. La luz de la lámpara daba en su rostro, y tan absorto estaba este y tan rígido, que podría haber sido el de una estatua clásica, de finísimo relieve, la personificación de la vigilancia y de la expectativa. ¿Qué hay?, exclamamos los dos a un tiempo. Pude ver, cuando mi amigo bajó la mirada, que se esforzaba por reprimir una emoción íntima. Sus facciones estaban serenas, pero sus ojos brillaban de júbilo. Disculpen la admiración de un perito, dijo indicando con la mano la línea de retratos que cubrían el muro que tenía delante. Watson no quiere admitir nunca que yo conozco un poco de arte, pero esto es simple celo de su parte, porque nuestras vistas sobre la materia son diferentes. Ahora, bien, esta es, realmente, una serie muy hermosa de retratos. Me alegra oír decir a usted eso, dijo Sir Enrique mirando con alguna sorpresa a mi amigo. Yo no pretendo saber mucho sobre estas cosas, y sería mejor juez de un caballo o de un ovillo, que de un cuadro. No sabía que tuviera usted tiempo para ocuparse de cuestiones de este género. Sé lo que es bueno cuando lo veo, y ahora lo estoy viendo. Aquel es un Neyer, apostaría, aquella dama de seda azul, allá arriba. Y aquel bravo caballero de peluca, debe ser un Reynolds. Supongo que todos son retratos de familia. Todos. ¿Sabe usted los nombres? Barrymore ha estado instruyéndome especialmente al respecto, y creo que puedo dar la lección bastante bien. ¿Quién es aquel caballero con el anteojo? Ese es el contraalmirante Baskerville, que sirvió a las órdenes del barón Rodney, en las Indias Occidentales. Aquel de casaca azul con de papel, es Sir Guillermo Baskerville, que fue en un rollo presidente de comisiones de la Cámara de los Comunes, en la época de Pitt. ¿Y este caballero frente a mí, este de terciopelo negro y encajes? Ah. Sobre ese tiene usted derecho a saber algo. Ese es la causa de todos nuestros males, ese es el perverso Hugo, el que estrenó el sabueso de los Baskerville. No es probable que lleguemos a olvidarnos de él. Miré el retrato con interés y sorpresa. De veras, exclamó Holmes, parece un hombre bastante tranquilo y de maneras suaves, pero se podría decir que tenía un demonio emboscado en los ojos. Me lo había figurado una persona más corpulenta y más brusca. No cabe duda sobre su autenticidad, porque el nombre y la fecha, 1647, están al dorso de la tela. Holmes no habló más, pero el cuadro del viejo matachín parecía ejercer sobre él una fascinación, y sus ojos estuvieron constantemente fijos en él durante la cena. Solo después que Sir Enrique se hubo retirado a su aposento, fue cuando pude conocer el giro de los pensamientos de mi amigo. Me llevó otra vez a la sala de festines, alumbrando el camino con la luz de su palmatoria, y levantó esta a la altura del descolorido retrato pegado al muro. ¿Ve usted algo aquí? Contemplé el ancho sombrero con plumas, los bucles en espiral, el blanco cuello de randa, y el rostro estirado, severo, encuadrado por todo eso. No era una fisonomía hosca, sino acicalada, rígida y áspera, con labios finos y apretados, y ojos fríos e intolerantes. ¿Lo encuentra parecido a algún conocido suyo? Tiene algo de Sir Enrique por la mandíbula. Un leve indicio, quizá. Pero espere un momento. Se subió a una silla, y sosteniendo siempre la luz en la mano izquierda, arqueó el brazo derecho y lo asentó sobre el ancho sombrero y sobre los ensortijados bucles. ¡Santo Dios!, exclamé asombrado. Era la cara de Stapleton la que surgía de la tela. ¡Ajá! Ahora lo ha visto.
Mis ojos están habituados a examinar caras y no sus adornos. La primera condición de un investigador es la de que pueda ver a través de un disfraz. Pero esto es maravilloso. Podría ser el mismo retrato de Stapleton. Sí, es un interesante sazo de atavismo, que parece ser tanto físico como moral. El estudio de los retratos de familia es suficiente para convertir a un hombre a la doctrina de la reencarnación. El individuo es un Baskerville, esto es evidente. Y con intenciones respecto a la sucesión. Exactamente. Esta casualidad del retrato nos ha suministrado uno de los eslabones cuya falta era más notable. Tenemos al hombre, Watson. Lo tenemos. Y me atrevería a jurar que antes de mañana a la noche estará revoloteando dentro de nuestra red, tan imposibilitado como una de sus mismas mariposas. Un alfiler, un corcho y una tarjeta, y lo agregaremos a nuestra colección de Baker Street. Y, al separarse del cuadro, Holmes prorrumpió en uno de sus raros accesos de hilaridad. No lo he visto reír muchas veces, y cuando lo ha hecho, la cosa ha presagiado mal para alguien. Me levanté temprano a la mañana siguiente, pero Holmes estaba en pie hacía ya tiempo, porque, cuando me vestía, lo vi entrar en la casa por el camino de los carruajes. Sí, tendremos hoy un día de gran tarea, me dijo, y se restregó las manos contento ante la perspectiva del trabajo. Las redes están todas en su sitio, y ahora va a empezar el arrastre. Antes de que termine el día podremos saber si hemos pescado a nuestro respetable de quijadas flacas, o si se nos ha escapado por entre las mallas. ¿Ha estado ya en el páramo? He mandado desde Grimpen un aviso a Princeton, comunicando la muerte de Selden. Creo poder prometer que ninguno de ustedes será molestado por este asunto. Y me he puesto también en comunicación con mi fiel Cartwright, que seguramente se habría estado consumiendo a la puerta de mi cabaña, como un perro sobre la tumba de su dueño, si no me hubiera apresurado a tranquilizar su espíritu respecto a mi seguridad. ¿Y ahora, qué va a hacer? Ver a Sir Enrique. Ah, aquí está. Buenos días, señor Holmes, dijo el baronet. Parece usted un general que estuviera delineando un plan de batalla con el jefe del Estado Mayor. Esta es mi situación precisamente. Watson estaba pidiendo órdenes. Entonces, yo hago otro tanto. Muy bien. Usted se ha comprometido, según tengo entendido, a comer esta noche con nuestros amigos los Stapleton. Y espero que usted vendrá con nosotros. Son gente muy hospitalaria, y estoy seguro de que se alegrarán muchísimo de ver a usted. Temo que Watson y yo tengamos que irnos hoy a Londres. ¿A Londres? Sí, me parece que hemos de ser más útiles allá en estas circunstancias. Al baronet se le alargó visiblemente la cara. Creía que ustedes me iban a acompañar hasta el fin de este asunto. El Hall y el páramo no son sitios muy agradables cuando uno está solo. Mi querido amigo, debe usted confiar en mí sin reserva y hacer exactamente lo que le indique. Puede decir a sus amigos que hubiéramos tenido mucho gusto en ir con usted, pero que asuntos urgentes han exigido nuestra presencia en Londres. Sin embargo, esperamos estar de vuelta aquí muy pronto. ¿Se acordará usted de transmitirles este mensaje? Si usted insiste en irse, no hay otra alternativa, se lo aseguro. Vi en la frente nublada del baronet que el hombre estaba profundamente disgustado por lo que consideraba nuestra deserción. ¿Cuándo desean ustedes marcharse?, preguntó con frialdad. Inmediatamente después del desayuno. Nos iremos directamente a Coombe, pero Watson dejará aquí sus efectos en prenda de que volverá. Watson convendría que enviase usted un billete a Stapleton, diciéndole que lamenta no poder ir. Tengo muchas ganas de volver a Londres con ustedes, dijo el baronet. ¿Por qué quedarme aquí solo? Porque este es el puesto que le marca a usted el deber. Porque usted me ha dado su palabra de que hará lo que yo le diga, y porque yo le digo que se quede. Perfectamente, entonces me quedaré. Una indicación más, deseo que vaya usted en coche a Mayfair House, pero, al llegar allá, despache su tartana, y haga saber a los Stapleton que se propone volver a pie a su casa. ¿Cruzar a pie el páramo? Sí. Pero si eso es precisamente lo que usted me ha recomendado tantas veces que no haga. Esta vez podrá hacerlo sin ningún riesgo.
Si yo no tuviera plena confianza en sus nervios y en su valor, no se lo aconsejaría, pero es indispensable que lo haga. Entonces lo haré. Y si estima en algo su vida, no cruce el páramo por ninguna parte sino siguiendo el estrecho sendero que va de Marrapper House al camino de Grimpen, que es, por otra parte, la vía que debe usted tomar, naturalmente, para llegar a su casa. Haré tal como usted dice. Muy bien. Quisiera salir de aquí lo más pronto posible, después del desayuno, para poder llegar a Londres esta misma tarde. Me sorprendió mucho este programa, aunque recordaba que Holmes había dicho a Stapleton, la noche anterior, que su visita terminaría al día siguiente. No había cruzado por mi mente, sin embargo, la idea de que mi amigo podía llegar a manifestar el deseo de que yo lo acompañara, ni alcanzaba a comprender cómo podíamos estar los dos ausentes en un momento que él mismo había declarado ser crítico. Pero no había más que hacer que obedecer sin reserva, de modo que nos despedimos de nuestro apesadumbrado amigo, y un par de horas después estábamos en la estación de Coombe donde despachamos el coche, que emprendió el viaje de regreso. Un muchacho estaba esperándonos en el andén. A sus órdenes, señor, dijo a Holmes. Toma este tren para Londres, Cartwright. En cuanto llegues dirige un telegrama a Sir Enrique Baskerville, con mi firma, diciéndole que si se encuentra mi cartera de apuntes, que se me ha perdido en su casa, que me la envíe a Baker Street, por correo certificado. ¿Está bien, señor? Ahora ve a preguntar en el telégrafo de la estación si hay algo para mí. El muchacho volvió con un telegrama que Holmes me pasó. Decía, recibí despacho. Voy allá con auto de prisión sin firma. Llegaré 5:40, Lestrade. Es la contestación de mi telegrama de esta mañana. Este hombre es el mejor de los profesionales, a mi juicio, y quizá lleguemos a necesitar su ayuda ahora, Watson. Creo que en lo mejor que podemos pensar, si queremos emplear bien el tiempo, es en hacer una visita a su conocida, la señora Laura Lyons. Con esto empezó a hacerse evidente para mí el plan de campaña de Holmes. Se iba a servir del baronet para convencer a los Stapleton de que nos habíamos ido positivamente a Londres, mientras que, en realidad, volveríamos al páramo para encontrarnos en él en el momento en que, probablemente, íbamos a ser necesarios. Aquel telegrama de Holmes, fechado en Londres, desvanecería toda sospecha de parte de los Stapleton, si Sir Enrique llegaba a citarlo. Me parecía ver ya que nuestras redes iban estrechándose alrededor del respetable sollo de Quijadas Flacas. La señora Laura Lyons estaba en su oficina, y Sherlock Holmes abrió la entrevista con tal franqueza y tan derechamente, que la dama se sorprendió de una manera considerable. Estoy investigando las circunstancias en que ocurrió la muerte de Sir Carlos Baskerville, le dijo. Mi amigo, el Dr. Watson, me ha comunicado ya lo que usted ha declarado, y también lo que ha reservado, respecto a este asunto. ¿Qué es lo que he reservado?, preguntó la dama provocativamente. Usted ha confesado que le pidió a Sir Carlos que estuviera en el portillo a las 10, esto es, en el lugar y a la hora en que ocurrió su muerte. Y usted se ha reservado la relación que existe entre uno y otro hecho. No hay ninguna relación. En tal caso la coincidencia tiene que ser muy extraordinaria, por cierto. Pero creo, señora, que hemos de lograr dejar sentada esta relación, a pesar de todo. Quiero ser completamente franco con usted, señora Lyons. Consideramos este caso en resumen, un caso de asesinato, en el que están implicados, no solo su amigo, el señor Stapleton, sino también la esposa de este. La dama se puso de pie bruscamente. Su esposa, exclamó. Sí, la cosa no es ya un secreto. La persona que ha estado pasando por hermana de él es en realidad su esposa. La señora Lyons había vuelto a sentarse. Sus manos se aferraban a los brazos del sillón, y vi que sus uñas rosadas se ponían blancas, tan fuertemente apretaban. Su esposa. Repitió. Su esposa. Pero si no era casado. Sherlock Holmes se encogió de hombros. Pruébemelo. ¿Y si lo consigue? El brillo furibundo de los ojos de la dama dijo más que sus palabras. He venido preparado para eso, declaró Holmes, sacando del bolsillo varios papeles. Aquí tiene usted una fotografía de la pareja, tomada en York hace 4 años. En el dorso está escrito, señor y señora Vandeleur,
pero no le será a usted difícil reconocerlo a él, y a ella también, si alguna vez la ha visto. Aquí tiene usted 3 descripciones firmadas por testigos respetables, que conocieron al señor y a la señora Vandeleur en la época en que estos tenían a su cargo la escuela particular de San Oliverio. Léalas, y verá si puede dudar de la identidad de ellos. La señora Lyons echó apenas una ojeada a los informes, y enseguida alzó los ojos y nos miró con el semblante estirado, rígido, de una mujer desesperada. «Señor Holmes», dijo, «este hombre había prometido casarse conmigo si yo conseguía divorciarme de mi marido. Me ha mentido, el infame, de una manera increíble. Nunca, en resumen, me ha dicho una sola palabra de verdad. ¿Y por qué? Yo creía que todo era para bien mío. Pero ahora veo que nunca fui más que un instrumento en sus manos. ¿Por qué habría de ser yo leal con él, si él nunca fue leal conmigo? ¿Por qué habría de procurar salvarlo de las consecuencias de sus maldades? Pregúnteme usted lo que quiera, que no hay nada que tenga que ocultar. Una cosa le juro, y es que, cuando escribí la carta, no pensé de ningún modo en hacer el menor daño al anciano caballero, que era mi mejor amigo». «Lo creo absolutamente, señora», dijo Holmes. «El relato de estos sucesos debe serle a usted muy penoso, y quizás será más fácil que le cuente yo lo que ocurrió, y que usted me corrija si cometió algún error de hecho. El envío de la carta le fue sugerido a usted por Stapleton. Él mismo me la dictó. Supongo que la razón que le dio para esto fue la de que usted obtendría la ayuda de Sir Carlos para los gastos judiciales que exigiría su demanda de divorcio». «Exactamente. Y después, cuando usted hubo enviado la carta, él la disuadió de concurrir a la cita, me dijo que había considerado que ofendería su dignidad el hecho de que otro hombre diera dinero para un objeto así, y que, aun cuando él era pobre, dispondría hasta del último penique para remover los obstáculos que nos separaban. El hombre parece ser de un carácter muy íntegro». «¿Y luego, no supo usted nada hasta que leyó en el diario la noticia de la muerte de Sir Carlos?» «Nada». «¿Y le hizo jurar él el más absoluto secreto sobre su cita con el anciano?» «Me lo hizo jurar. Me dijo que la muerte de Sir Carlos era muy misteriosa, y que se sospecharía de mí, segaramente, si salían a luz los hechos. Me asustó para que guardara silencio». «Justamente. Pero usted tenía sus sospechas». La dama titubeó y bajó los ojos. «Yo lo conocía bien», dijo. «Pero, si él hubiera sido leal conmigo, yo habría procedido siempre, respecto a él, como lo hice entonces. Creo que, en resumen, usted ha hecho una buena escapada», dijo Holmes. «Usted lo ha tenido a él en su poder, y él lo sabía, y, sin embargo, usted está viva. Durante algunos meses ha estado usted andando muy cerca del borde de un precipicio. Bueno. Ahora no tenemos más que hacer que desearle a usted un buen día, señora Lyons, y decirle que es probable que muy pronto vuelva a tener noticias nuestras. Nuestra causa se redondea, y las dificultades van reduciéndose unas tras otras, delante de nosotros», dijo Holmes cuando estábamos de vuelta en la estación y esperábamos la llegada del expreso de Londres. «Pronto estaré en condiciones de poder condensar en un todo único y coherente uno de los crímenes más singulares y sensacionales de estos tiempos. Los estudiosos de criminología han de recordar los casos análogos de Grodno, en la pequeña Rusia, en 1866, y, por supuesto, los crímenes de Andersen en la Carolina del Norte, pero nuestro caso presenta algunos rasgos que le son enteramente propios. Hasta este momento, todavía no podemos formular una acusación claramente determinada contra este hombre tan astuto, pero mucho me sorprendería el que esto no quedara arreglado hoy mismo, antes de irnos a dormir». El expreso de Londres entró rugiendo en la estación, y un hombrecito, especie de bulldog de mucho aguante, saltó de un coche de primera clase. Cambiamos con él un apretón de manos, y vi enseguida, por la manera respetuosa como miraba a mi compañero, que el hombre había aprendido bastante desde el tiempo en que, por primera vez, había trabajado junto con mi amigo. Recordé en aquel momento el desdén que las teorías del razonador habían provocado entonces en el hombre práctico. «¿Tenemos algo bueno?», preguntó. «El asunto más gordo desde hace años», dijo Holmes. «Hay 2 horas por delante hasta el momento en que tengamos que ponernos a pensar en el viaje.
Me parece que sería bueno que las empleáramos en tomar algún alimento. Después, Lestrade, trataremos de quitarle a usted de la garganta la niebla de Londres, haciéndole respirar por un momento el aire puro de la noche en el páramo. ¿No ha estado usted nunca allá? Ah, bueno. No creo entonces que llegue a olvidar usted nunca la primera visita que le haga. Capítulo 14. El sabueso de los Baskerville. Uno de los defectos de Sherlock Holmes, si realmente puede llamarse a esto un defecto, era el de que se mostrara siempre poco dispuesto a comunicar íntegramente sus planes a otra persona, hasta el instante mismo de su realización. En parte, esto provenía sin duda de su naturaleza despótica, que se complacía en dominar y en admirar a los que tenía a su alrededor. En parte también, de su cautela profesional, que lo incitaba a no aventurarse nunca. Pero lo cierto es que esto resultaba muy penoso para los que actuaban como agentes o ayudantes suyos. Muchas veces habla tenido yo que sufrir por esta, pero nunca he penado tanto como en el que aquel largo viaje en medio de la oscuridad momento de la terrible prueba había llegado ya, al fin íbamos a hacer el esfuerzo final, y, sin embargo, Holmes no decía nada, y yo, apenas si me era dado hacer otra cosa que conjeturar cuál podría ser el curso de sus operaciones. Mis nervios se estremecieron anticipadamente cuando, por fin, el viento helado que nos azotaba el rostro, y los espacios negros, huecos, a cada lado del camino angosto, me revelaron que estábamos ya en el páramo. Cada tronco de los caballos, cada vuelta de las ruedas, iba acercándonos cada vez más a nuestra suprema aventura. La presencia del conductor del break alquilado estorbaba nuestra conversación, de modo que tuvimos que hablar de asuntos triviales, mientras nuestros nervios se hallaban en un estado de tensión extrema, a fuerza de emoción y de presentimientos. Fue para mí un alivio, después de este refrenamiento antinatural, el ver que dejábamos atrás la casa de Frankland y nos acercábamos al fin al hall y al campo de acción. No llegamos hasta la puerta de la casa, nos apeamos cerca de la verja del parque. Holmes pagó al conductor y le ordenó que volviera enseguida a Coombe, y entonces nos encaminamos en dirección a Mayfair House. ¿Lleva armas, Lestrade? El pesquisante sonrió. Mientras tenga los pantalones puestos, tendré también un bolsillo posterior, y mientras tenga un bolsillo posterior, tendré siempre algo dentro de él. Perfectamente. Mi amigo y yo también estamos preparados para cualquier emergencia. Se muestra usted tremendamente reservado sobre este asunto, señor Holmes. ¿Qué partida es esta? Una partida de acecho, dijo Holmes. Palabra de honor, que el sitio no parece alegre, dijo el pesquisante, estremeciéndose, echando una mirada circular a las tétricas faldas de las colinas y al vastísimo lago de niebla que se extendía sobre la gran ciénaga de Grimpen. Veo las luces de una casa delante de nosotros, esa es Mayfair House, y el término de nuestra jornada. Tengo que pedirle que camine en puntillas y que cuchichee apenas. Nos metimos cautelosamente en el sendero, como si nos dirigiéramos a la casa, pero Holmes nos mandó hacer alto cuando estuvimos a unas 200 yardas de ella. Es bastante, dijo, estas rocas, a la derecha, forman una cortina admirable. ¿Vamos a esperar aquí? Sí, el sitio es excelente para una emboscada. Métase en este agujero, Lestrade. Usted ha estado dentro de la casa, ¿no es así, Watson? ¿Puede decir cuál es la posición de las piezas? ¿Qué ventanas son estas, las que tienen enrejado, en esta esquina del edificio? Creo que son las de la cocina. ¿Y aquella más allá, tan iluminada? Aquella es, seguramente, la del comedor. Las cortinillas están alzadas. Usted conoce mejor los accidentes del terreno. Adelántese a la rastra, con cuidado, y vea qué es lo que están haciendo, pero por Dios, no vaya a hacerle saber que estamos espiándonos. Bajé en puntillas por el sendero, y, al llegar a la pared baja que cerraba la huerta achaparrada, me agaché detrás de ella. Arrastrándome entonces a la sombra de la cerca, llegué a un sitio desde el cual podía ver el interior de la pieza, a través del vidrio descubierto. No había más que 2 hombres en ella, Sir Enrique y Stapleton. Estaban sentados, de perfil a la ventana, uno a cada lado de la mesa. Los 2 fumaban cigarros y tenían por delante café y vino. Stapleton hablaba animadamente, pero el baronet parecía pálido y preocupado.
Tal vez el pensamiento de aquella caminata solitaria a través del ominoso páramo pesaba de una manera opresiva en su espíritu. Estaba observándolos cuando vi que Stapleton se levantaba y salía de la pieza, en tanto que Sir Enrique llenaba otra vez su vaso y se retrepaba en la silla, chupando el cigarro. Oí el chirrido de una puerta y el vivo crujir de la arena, bajo las pisadas de alguien. Estas pisadas pasaron por junto a mí, a lo largo del camino que corría del otro lado de la pared detrás de la cual estaba yo agazapado. Mirando por encima de ella vi que el naturalista iba a detenerse delante de la puerta de una casucha aislada en un ángulo de la huerta. Giró la llave en la cerradura de esta puerta, y, al entrar el naturalista, salió de allí un rumor curioso, como de retozos. Solo estuvo adentro un minuto, o cosa así. Enseguida volví a oír el ruido de la llave, y el naturalista pasó por delante de mí y entró otra vez en la casa. Lo vi reunirse a su huésped. Entonces me deslicé cautelosamente hasta el lugar donde estaban esperándome mis compañeros y les conté lo que había visto. «Dice usted, Watson, que la mujer no está allí», me preguntó Holmes cuando hube terminado mi relato. «No la he visto». «¿Y dónde puede estar, entonces? Luce ninguna pieza excepto en la cocina, no me imagino dónde puede estar». He dicho ya que sobre la gran ciénaga flotaba aquella noche una niebla densa. Venía arrastrándose lentamente en dirección a nosotros, y formaba ya de aquel lado una especie de muralla baja, pero gruesa y bien definida. La luz de la luna cala sobre ella y le daba el aspecto de un ventisquero reluciente, en cuya superficie descansaran las cimas de los picachos y de las colinas distantes. Holmes había vuelto la cara hacia ella, y gruñía impacientemente al observar su pausado movimiento. «Viene hacia nosotros, Watson». «¿Importa algo eso?», pregunté. «Muchísimo. En realidad, esto sería la única cosa en el mundo que podría desbaratar mis planes. Pero el baronet no ha de tardar mucho ahora. Ya son las 10. Nuestro buen éxito, y la misma vida de él, pueden depender de que salga antes de que la niebla esté sobre el camino». La noche era clara y hermosa sobre nuestras cabezas. Las estrellas brillaban frías y radiantes, mientras la luna, en cuarto creciente, bañaba toda la escena con una luz suave e incierta. Delante de nosotros se alzaba la masa oscura de la casa, con su techo crestado y sus chimeneas erizadas, que se destacaban rígidamente sobre el cielo sembrado de lentejuelas de plata. Anchas barras de luz dorada salían de las ventanas bajas, extendiéndose sobre la huerta y el páramo. Una de estas ventanas se cerró de pronto. Los sirvientes se retiraban de la cocina. Solo quedaba la luz del comedor, donde los dos hombres, el pérfido dueño de casa y su desprevenido huésped, continuaban charlando y fumando sus cigarros. Minuto tras minuto, aquella frazada blanca, lanuda, que cubría la mitad del páramo, iba acercándose a nosotros. Ya los primeros hacecillos de la niebla empezaban a rizarse sobre el cuadrángulo de la ventana iluminada. La pared trasera de la huerta se había hecho invisible, y los árboles surgían entre un remolino de vapor blanco. Veíamos los festones brumosos que venían resbalándose sobre las paredes laterales de la casa y doblaban las dos esquinas arrollándose lentamente hasta formar un cúmulo dentro, sobre el cual flotaban el piso alto y el techo como un bosque extraño en un mar fantástico. Holmes asentó nerviosamente su mano sobre la roca que teníamos delante, e impaciente, dio con el pie un golpe en el suelo. «Si no sale antes de un cuarto de hora, encontrará el camino cubierto por la niebla. Dentro de 30 minutos no podremos vernos ni las manos. ¿No convendría que fuéramos a colocarnos atrás, en terreno más alto?». «Sí, creo que sería mejor». Entonces, a medida que el banco de niebla se desbordaba hacia nosotros, fuimos retrocediendo delante de él hasta que estuvimos como a media milla de la casa, pero aquel denso mar blanco, plateado por la luna en su borde superior, seguía extendiéndose lenta e inexorablemente. «Nos alejamos demasiado», dijo Holmes, «debemos dar lugar a que el hombre sea alcanzada antes de que llegue a donde estamos. Tenemos que quedarnos aquí a toda costa». Holmes se puso de rodillas y pegó el oído al suelo. «Gracias a Dios. Me parece que lo oigo». El rumor de unos pasos precipitados rompió el silencio del páramo. Agazapándonos entre las piedras miramos ansiosamente el cerro movible, ribeteado de plata, que teníamos delante. Los pasos iban haciéndose más fuertes, y de pronto,
abriéndose paso a través de la niebla, como si esta fuera una cortina, apareció el hombre que esperábamos. Echó a su alrededor una mirada de sorpresa, al salir a la claridad de la noche estrellada. Luego siguió andando rápidamente por el sendero, pasó por junto a donde estábamos, y se alejó, cuesta arriba, por la dilatada pendiente. Al caminar miraba continuamente a un lado y a otro, como si se sintiera incómodo. «Chispas», exclamó Holmes, y accionó el crie del gatillo de su revólver. «Miren, ahí viene». Se oía un débil pero vivo y continuo redoble de pisadas, en el mismo corazón de aquel banco de niebla flotante. La nube estaba ya como a 50 yardas de nosotros, y los tres teníamos clavados los ojos en ella, sin saber qué horror iba a surgir de allí repentinamente. Me acerqué más a Holmes y le dirigí una rápida mirada. Estaba pálido, pero su expresión era triunfante y sus ojos chispeaban a la luz de la luna, y de pronto, vi que los desviaba bruscamente para clavarlos, rígidos, en un punto, y que sus labios se entreabrían asombrados. En este mismo instante, Lestrade dio un grito de terror, y se echó de bruces al suelo. Yo me incorporé, haciendo con mano inerte mi revólver, fulminado también por la espantosa aparición que había saltado a nuestros ojos de entre los misterios de la niebla. Era un perro enorme, negro como el carbón, pero un perro como no han visto nunca igual ojos mortales. Salía fuego de su boca entreabierta, sus ojos brillaban como ascuas, el hocico, los colmillos y la papada se le delineaban con fulguraciones trémulas. Ni el cerebro más desordenado habría concebido nunca en sus sueños delirantes un monstruo más salvaje, más infernal, más aterrador que aquel bulto negro, de cabeza llameante, que surgió repentinamente a nuestros ojos. A grandes saltos avanzaba el enorme animal por el camino, siguiendo los pasos de Sir Enrique. De tal modo nos paralizó su aparición que, antes de que nos repusiéramos, el monstruo había pasado ya por delante de nuestro escondite. Entonces Holmes y yo hicimos fuego sobre él a un tiempo, y el animal lanzó un aullido horrible, lo que nos demostró que uno de los proyectiles, por lo menos, lo había alcanzado. En vez de pararse, sin embargo, continuó su carrera. A lo lejos, sobre el sendero, vimos entonces a Sir Enrique que se había dado vuelta y miraba hacia atrás, con los brazos alzados, la cara blanca a la luz de la luna, los ojos clavados ansiosamente en el monstruo que lo perseguía. Pero el grito de dolor de este había dispersado todos nuestros recelos a los cuatro vientos. Si el monstruo era vulnerable, era también mortal, podíamos herirlo, podíamos también matarlo. Nunca he visto correr a un hombre como Holmes entonces. Me considero bastante de pies, pero él me dejó tan atrás como yo al pesquisante. Delante de nosotros mientras volábamos por el camino, oímos los gritos que, unos tras otros, daba Sir Enrique y con ellos, el sordo rugido del animal. Llegué a tiempo de ver el animal saltar sobre su víctima, echarle al suelo y tirarle una dentellada en la garganta. Claro, Holmes le habla descargado ya en el flanco los 5 tiros restantes de su revólver. Y lanzando un aullido de agonía y tirando al aire un zarpazo inútil, el gigantesco animal cayó de espaldas, agitando furiosamente sus 4 remos hasta que se echó flojamente de agaché, jadeando, y puse en su llameante, horrible, el cañón de mi revólver, pero no tuve que soltar el gatillo. El animal había muerto. Sir Enrique yacía insensible donde había caído. Le arrancamos el cuello de la camisa, y Holmes balbuceó una acción de gracias, cuando vimos que no tenía señales de herida alguna, y que el auxilio había llegado a tiempo. Los párpados de nuestro amigo se estremecieron ya e hizo un débil esfuerzo para moverse. Lestrade le introdujo en la boca su frasco de aguardiente, y 2 ojos espantados se clavaron en nosotros. «Dios mío», murmuró, «¿qué era eso? ¿Qué era eso, en nombre del cielo?» «Sea lo que fuere, ya está muerto», dijo Holmes. «Hemos volteado al fantasma de los Baskerville para toda la eternidad». Aun cuando solo se hubiera tenido en cuenta su tamaño y su fuerza, era terrible el animal que yacía a nuestros pies. No era un dogo puro, ni tampoco un mastín puro, pero parecía ser una combinación de ambos, flaco, salvaje, y tan grande como una leona joven. En aquel momento todavía, a pesar del aniquilamiento de la muerte, sus enormes quijadas parecían estar goteando una luz azulada, y sus ojillos hundidos y crueles tenían un círculo luminoso.
Puse la mano sobre el hocico fulgurante, y al levantarla, mis dedos ardieron y brillaron en la oscuridad. «Fósforo», exclamé. «Sí, una ingeniosa preparación simple», dijo Holmes, husmeando el animal. Pero no hubiera habido olor alguno capaz de perturbar su poderoso olfato. «Tenemos que pedir a usted 1000 perdones, Sir Enrique, por haberlo expuesto a este susto. Yo estaba preparado para un perro de presa, pero no para un animal como este. Y la niebla no nos dio tiempo para recibirlo como debíamos. Usted me ha salvado la vida. Después de haberla puesto en peligro. ¿Se siente con fuerzas para quedarse solo? Denme otro trago de aguardiente, y estaré dispuesto a cualquier cosa. Gracias. Ahora, si quieren ayudarme a levantarme. ¿Qué se proponen hacer? Dejarlo a usted aquí. No está usted para más aventuras esta noche. Si quiere esperarnos, alguno de nosotros vendrá más tarde a buscarlo y lo acompañará a su casa». El baronet intentó ponerse de pie, pero estaba todavía mortalmente pálido, y todo el cuerpo le temblaba. Lo ayudamos a aproximarse a una roca, en la que se sentó, temblando siempre, y cubrió el rostro con las manos. «Vamos a dejarlo solo», le dijo Holmes. «Preciso que hagamos lo que falta todavía de nuestra tarea, y los momentos son preciosos. La sección ya está lista, lo único que nos falta es el hombre. Hay 1000 probabilidades contra una de que no lo encontremos en la casa». Volvíamos rápidamente sobre nuestros pasos por el camino. Estos disparos deben haberle hecho ver que se le ha descubierto el juego. Estábamos algo lejos, y la niebla tal vez los haya amortiguado. Él ha venido siguiendo al sabueso, para llamarlo, de esto no tenga usted duda. No, a estas horas ya habrá huido. Pero vamos a registrar la casa para estar seguros. La puerta principal se hallaba abierta, de modo que hicimos irrupción en la casa, y nos precipitamos de pieza en pieza con gran estupefacción de un viejo criado tembleque que encontramos en el pasaje. No había luz más que en el comedor. Holmes sacó la lámpara, y no quedó un solo rincón de la casa por registrar. Pero no pudimos descubrir señal alguna del hombre. En el piso alto, sin embargo, uno de los dormitorios estaba cerrado. «Aquí adentro hay alguien», gritó Lestrade. «Oigo un ruido. Abran la puerta». Se oyó dentro de la pieza un gruñido y un roce muy débil. Holmes asestó con la planta del pie un golpe contra el tablero, justamente arriba de la cerradura, y la puerta se abrió. Revólver en mano, los tres nos precipitamos dentro de la pieza. Pero allí tampoco había señales del terrible y provocador bandido que buscábamos. En cambio, nos encontramos con un espectáculo tan extraño y tan inesperado, que por un momento nos quedamos mirándolo estupefactos. La pieza había sido arreglada para un museo en pequeño, y las paredes estaban cubiertas de una multitud de cajas con tapas de cristal, destinadas a guardar aquella colección de mariposas cuya formación había sido el pasatiempo favorito de este hombre tan complejo y peligroso. En el centro del aposento había una viga perpendicular, colocada allí en alguna ocasión para que sirviera de puntal al viejo y carcomido tirante de madera que sostenía de un extremo al otro el techo. A esta viga estaba atada una persona, tan envuelta y vendada por las cuerdas y las toallas con que la habían asegurado, que en el primer momento no nos fue posible discernir si se trataba de un hombre o de una mujer. Una toalla le ceñía la garganta, y estaba anudada por detrás, sobre la viga. Otra le cubría la parte inferior del rostro, y, por arriba de ella, un par de ojos negros, llenos de dolor y de vergüenza, y de ansiosas interrogaciones también, se clavaban en nosotros. En un instante arrancamos la mordaza y desatamos las ligaduras, y la señora Stapleton se desplomó a nuestros pies. La hermosa cabeza se le cayó sobre el pecho, y pude ver en su nuca la clara roncha rojiza de un latigazo. «¡Qué bruto!», exclamó Holmes. «Aquí, Lestrade, su frasco de aguardiente. Pónganla en una silla. Se ha desmayado de dolor y de extenuación». La señora volvió a abrir los ojos. «¿Se ha salvado él?», preguntó. «¿Se ha escapado?». «No se nos puede escapar, señora». No me refiero a mi marido». «¿Sir Enrique se ha salvado?». «Sí». «¿Y el sabueso?». «Está muerto». La señora Stapleton dio un largo suspiro de alivio. «Dios sea. Dios alabado. Oh, qué infame».
Vean cómo me ha puesto, y se arremangó la blusa, y vimos con horror que tenía los brazos completamente llenos de cardenales. Pero esto no es nada, nada, dijo, el pensamiento, el alma es lo que me ha torturado y corrompido. Estaba dispuesta a sufrirlo todo, el maltrato, la soledad, una vida de eterno desengaño, todo, con tal que pudiera asirme a la esperanza de que me amaba, pero ahora ya sé que en esto también me ha engañado, ya sé que no he sido para él más que un instrumento. Y la infeliz estalló en vehementes sollozos. Usted no debe guardar más consideraciones a su esposo, le dijo Holmes, díganos, pues, dónde podemos encontrarlo. Si usted lo ha ayudado a él alguna vez en sus maldades, ayúdenos ahora a nosotros, y habrá expiado así su culpa. Solo puede haber huido a un sitio, dijo ella, a una mina de estaño abandonada, en un islote que está en el centro de la ciénaga. Allá era donde escondía su perro, y allá también había hecho sus preparativos para poder contar con un refugio. Allá es donde debe estar ahora. El banco de niebla cubría como una cortina de lana blanca la ventana. Holmes acercó a esta la lámpara. Vean, dijo, nadie pondría camino a la gran ciénaga esta noche. La señora Stapleton se echó a reír bruscamente, batiendo palmas. Sus ojos y sus dientes brillaban de alegría, de júbilo feroz. Él podrá encontrar el camino que lo lleve al fondo de la ciénaga, pero no por encima de ella, exclamó. ¿Cómo va a poder ver en una noche así las varillas del sendero? Las plantamos juntos, los dos, para marcar el camino a través de la ciénaga, dijo la señora. Oh, si hubiera podido ir a arrancarlas hoy. Entonces sí que estaría ahora a merced de ustedes. Nos pareció evidente que toda persecución era imposible mientras la niebla no se levantara. Por consiguiente dejamos a Lestrade en posesión de la casa, y Holmes y yo, volvimos con el baronet a Baskerville Hall. Ya no había por qué ocultar a nuestro amigo la historia de los Stapleton, y el hombre soportó valientemente el golpe cuando supo la verdad respecto de la mujer que amaba. Pero la emoción de las aventuras de la noche habían desconcertado sus nervios, y, antes de que llegara el nuevo día, yacía delirante, con una fiebre altísima, al cuidado del doctor Mortimer. Uno y otro estaban destinados a dar juntos la vuelta al mundo, antes de que Sir Enrique volviera a ser el hombre sano y animoso que había venido a Inglaterra a hacerse cargo de la ominosa herencia. Y ahora paso rápidamente a la conclusión esta singular historia, en la que he tratado de hacer partícipe al lector, de aquellos sombríos temores y de aquellas vagas sospechas que por tanto tiempo nublaron nuestras vidas, y que terminaron de una manera tan trágica. En la mañana siguiente a la noche del sabueso, la niebla se había levantado, guiados por la señora Stapleton, fuimos al sitio donde el naturalista había encontrado un paso a través del pantanal. Pudimos medir bien todo el horror de la vida que esta pobre mujer había llevado, al ver la ansiedad y el júbilo con que nos puso en la pista de su marido. La dejamos en una estrecha península de tierra firme y turbera que iba a terminar en punta en el inmenso y profundo lodazal. Desde el extremo de esta península, una pequeña vara plantada aquí y allá hacía ver por donde iba serpenteando el sendero, de mata en mata, entre el juncal, en medio de aquellos pozos cubiertos de verde espuma y de aquellos tembladales inmundos que cerraban el paso. Cañas vigorosas y plantas acuáticas obscuras y viscosas enviaban a nuestro olfato un olor a podredumbre y un pesado vapor miasmático, mientras que un paso en falso nos sumergía más de una vez hasta el muslo en el fangal sombrío, tembloroso, que se agitaba a nuestros pies con suaves ondulaciones, en un círculo de muchas yardas. La gran ciénaga se hacía con tenaces garras a nuestros talones a medida que andábamos, y cuando nos hundíamos en ella, era como si alguna mano perversa fuera atrayéndonos hacia aquellas siniestras profundidades que tan firme y tan resueltamente nos retenía. Solo una vez vimos señales de que alguien había pasado por aquel camino peligroso antes que nosotros. Entre una mata de hierba cana que surgía sobre el lodo, se destacaba un pequeño bulto negro. Holmes se hundió hasta la cintura al desviarse del sendero, para poder recoger aquel objeto, y a no haber estado allí nosotros para sacarlo a la rastra, nunca habría vuelto a poner los pies en tierra firme. Levantó un viejo botín negro en el aire. Myers, Toronto, Canadá, se leía impreso sobre el cuero en la parte interior. Vale bien un baño de fango, dijo Holmes. Es el botín perdido del baronet. Arrojado aquí por Stapleton en su fuga. Exactamente.
El hombre lo retuvo en la mano después de haberse servido de él para poner al sabueso sobre el rastro de nuestro amigo, y aferrándolo siempre, huyó cuando conoció que se le había descubierto el juego, y se desprendió de él a esta altura de su fuga. Ahora sabemos que ha llegado sano y salvo hasta aquí, por lo menos. Estábamos condenados, sin embargo, a no saber nada más de él, fuera de esto, aunque, en cambio, podíamos conjeturar mucho. Era absolutamente imposible descubrir pisadas en la gran ciénaga, porque el lodo que éstas levantaban se desleía rápidamente sobre la huella, pero cuando al fin llegamos a terreno más firme, del otro lado del tembladal, todos nos pusimos a buscar ansiosamente algún rastro. Ni la más ligera huella se presentó entonces a nuestros ojos. Si la tierra contaba en aquel momento una historia verdadera, entonces Stapleton no había logrado llegar nunca a la playa de evasión hacia la cual había bregado aquella noche a través de la niebla. En algún sitio de la gran ciénaga de Grimpen, debajo del limo inmundo del vasto tembladal que le había absorbido, yacía sepultado para siempre aquel hombre tan perverso. Muchas huellas suyas encontramos, en camino del islote rodeado de cieno donde había tenido oculto a su feroz aliado. Una enorme rueda motriz y un socavón medio destruido ahogaban el asiento de una mina abandonada. Junto a esta veían las ruinas desmoronadas de las casuchas de los mineros, barridos de allí, sin duda alguna, por las fétidas emanaciones del pantano que los cercaba por todas partes. En una de estas casuchas, un grapón de hierro con su cadena y una cantidad de huesos roídos revelaban el sitio donde el sabueso había estado encerrado. Un esqueleto con un mechón de pelo gris adherido a él yacía entre aquellos restos. «¡Un perro!», exclamó Holmes. «Por Júpiter, que es un podenco. El pobre Mortimer no volverá a ver más a su regalón». «Perfectamente, no me parece que este lugar contenga secretos que ya no hayamos sondeado». El hombre podía ocultar a su sabueso, pero no podía silenciar su voz, y de aquí salían aquellos gritos que ni aun de día era agradable oír. En caso necesario podía encerrarlo en la casucha de la huerta de su casa, pero esto representaba siempre un riesgo, y solo al llegar el día supremo, aquel que él consideraba como el término de todos sus esfuerzos, era cuando se atrevía a llevarlo allá. Está aquí, en esta caja, es sin duda alguna el compuesto luminoso con que untaba al animal. La idea le fue sugerida, por supuesto, por la historia del sabueso diabólico de los Baskerville y por su propósito de matar por medio del terror al anciano y débil Sir Carlos. No me maravillo ahora de que el infortunado Selden haya corrido y gritado aquella noche, como hizo también el baronet, cuando vio entre las tinieblas del páramo que un monstruo semejante seguía a salto sus pasos. Este ha sido un ardid muy hábil, por cuanto, aparte de la probabilidad de causar por medio de él la muerte misteriosa de la víctima, ¿qué campesino se habría aventurado a examinar de cerca a semejante fantasma cuando, como fue el caso de muchos, llegara a verlo en el páramo? Se lo dije a usted en Londres, Watson, y se lo repito ahora, nunca, hasta hoy, hemos ayudado a dar caza a un hombre más peligroso que el que ha venido a tener aquí tan triste sepultura, y Holmes extendió su largo brazo, señalando la inmensa extensión jaspeada de cieno y salpicada de verde, que se desarrollaba hasta perderse en las rojizas lomas del páramo. Capítulo 15. Una ojeada retrospectiva. Era una noche cruda y brumosa, de los últimos días de noviembre. Holmes y yo nos hallábamos sentados, junto a la estufa llameante, en la sala de nuestro departamento de la calle Baker. Después del trágico resultado de nuestra visita a Devonshire, Sherlock Holmes había tenido que ocuparse de dos asuntos de la mayor importancia. En el primero había puesto en evidencia la odiosa conducta del coronel Upwood en el famoso escándalo entre jugadores del Club Nonpareil, y en el segundo había defendido a la infortunada señora de Montpensier de la acusación de asesinato que pesaba sobre ella con motivo de la desaparición de su hijastra, la señorita Carrere, quien, como se recordará, apareció 6 meses después, viva y casada, en Nueva York. Mi amigo estaba de humor excelente con motivo del triunfo que había obtenido en toda una serie de difíciles e importantes asuntos, y por esto pude inducirlo a que explicara los detalles del caso de Baskerville. Desde hacía tiempo estaba esperando yo pacientemente aquella ocasión, porque sabía muy bien que Holmes no permitía nunca que se le mezclaran los casos unos con otros. Ahora bien,
Sir Enrique y el Dr. Mortimer se hallaban entonces en Londres, en vísperas de emprender el largo viaje que le había sido recomendado al primero para el restablecimiento completo de sus nervios alterados, y habían venido a visitarnos aquella misma tarde, de modo que era natural que el tema del caso de Baskerville se ofreciese espontáneamente en la conversación. Todo el hilo de los sucesos en este asunto, dijo Holmes, desde el punto de vista del hombre que se llamaba Stapleton, era sencillo y recto, aunque para nosotros, que al principio no teníamos por qué saber el motivo de sus acciones, y no podíamos conocer sino una parte de las cosas, aquellos hechos hayan parecido excesivamente complejos. Después de terminado el asunto tuve 2 entrevistas con la señora Stapleton, y el caso se ha aclarado de tal manera que no creo que haya quedado ya un solo detalle secreto para nosotros. Usted encontrará unas cuantas notas al respecto en la letra B de mi lista catalogada de casos. Pero tal vez quiera usted tener la bondad de hacerme de memoria un bosquejo de todos los acontecimientos, con mucho gusto, aunque no puedo garantizar que los conserve todos en la memoria. La concentración mental intensa tiene un efecto curioso, el de borrar todo lo que ha pasado. El abogado que en un momento dado tiene su causa en la punta de los dedos y está en condiciones de discutirla con cualquier jurista, al cabo de 1 o 2 semanas de andar por los tribunales se ha olvidado de ella por completo. Lo mismo me pasa a mí, cada asunto nuevo viene a ocupar el lugar del anterior, y la señorita Carere, por ejemplo, ha borrado mis recuerdos de Baskerville Hall. Mañana, algún otro problemita que llegará a confiárseme, desalojará a su turno a la hermosa dama francesa y al canalla Upworth. Sin embargo, por lo que se refiere al caso de Baskerville, voy a darle el hilo de los sucesos tan aproximadamente como pueda, y usted puede recordarme lo que llegue a olvidar en mi relato. Mis averiguaciones ulteriores han dejado establecido, fuera de toda duda, que el retrato de familia no mentía, y que el individuo era realmente un Baskerville. Era hijo de aquel Rogelio Baskerville, hermano menor de Sir Carlos, que huyó con una reputación siniestra a Sudamérica, donde, según se decía, había muerto soltero. Pero lo cierto es que se había casado, y había tenido un hijo, el individuo cuyo nombre verdadero era el mismo de su padre. Este individuo se casó con Luz García, una belleza costarriqueña, y, después de robar una considerable cantidad de dineros públicos, cambió su nombre por el de Vandeleur, vino a Inglaterra, huido, y estableció una escuela en la región oriental de Yorkshire. La razón que tuvo para tentar este enlace especial de ocupación fue esta: durante el viaje había hecho relación con un preceptor tísico, y, una vez en Inglaterra, quiso aprovechar la habilidad de su amigo fundando una empresa en la que éste fuera el todo. Pero Fraser, el preceptor, murió, y la escuela, que había empezado bien, fue bajando rápidamente desde el desprestigio hasta la infamia. Los Vandeleur encontraron conveniente cambiar entonces su nombre por el de Stapleton, y el individuo se trajo el resto de su fortuna, sus planes de porvenir y sus aficiones entomológicas al sur de Inglaterra. Supe en el Museo Británico que el hombre era una autoridad reconocida en la materia, y que el nombre de Vandeleur ha estado siempre aplicado a cierta mariposa que él había sido el primero en describir, en la época de su estadía en Yorkshire. Llegamos ahora a aquella parte de su vida que ha resultado ser de tan intenso interés para nosotros. El individuo había hecho, evidentemente, averiguaciones, y se había encontrado con que solo 2 vidas se interponían entre él y una valiosa herencia. Cuando vino a Devonshire sus planes eran, me parece, en extremo nebulosos, pero es evidente que desde el primer momento se había propuesto hacer alguna maldad, puesto que trajo consigo a su mujer en el carácter de hermana. La idea de emplearla como señuelo estaba ya positivamente en su pensamiento, aun cuando entonces no supiera todavía cómo iba a urdir los hilos de su trama. El fin que se proponía era el de adueñarse de la herencia, y para conseguirlo estaba dispuesto a emplear cualquier artimaña y correr cualquier riesgo. Su primer paso fue establecerse tan cerca de Baskerville como fue posible, y el segundo paso fue entablar con Sir Carlos Baskerville y con sus demás vecinos. El mismo Sir Carlos fue el que le contó lo del sabueso legendario, preparando así el camino de su propia muerte. Stapleton, como seguiré llamándolo, sabía que el anciano padecía del corazón, y que una fuerte impresión no mataría. Lo sabía por el Dr. Mortimer. Había oído decir, también, que Sir Carlos era supersticioso y que había tomado muy por lo serio la horrenda tradición.
su ingenio le sugirió inmediatamente un medio de provocar la muerte de Sir Carlos, por el cual sería muy difícil que pudiera sospecharse que esta muerte había sido criminal. Una vez concebida la idea, procedió a llevarla a cabo con extremada sutileza. Un maquinador vulgar se habría contentado con valerse de un sabueso salvaje, pero el empleo de medios artificiales para hacer satánico al animal fue un rasgo genial de su parte. Compró el perro en Londres, en casa de Rose and Mangles, en Fulham Road. Era el más vigoroso y feroz de los que había en aquel momento. Se lo llevó por la línea de Devon Norte, y recorrió a pie una gran distancia a través del páramo a fin de conducirlo al lugar seguro sin que lo viesen. En sus cacerías de insectos había aprendido ya a internarse en la gran ciénaga de Grimpen, y en ella había encontrado un escondrijo seguro para el animal. Lo metió allí y se puso a esperar la ocasión de aprovecharlo. Pero esta tardó algo en llegar. No era posible sacar de noche de su casa al anciano caballero. Varias veces el individuo anduvo rondando el hall con su aliado, pero sin resultado. Durante estas rondas infructuosas fue cuando algún campesino vio al perro, con lo que la leyenda del sabueso infernal recibió una nueva confirmación. Stapleton había esperado que su mujer le serviría para atraer a Sir Carlos a su ruina, pero, cuando llegó el momento, ella se declaró, inesperadamente independiente. Se negó de la manera más resuelta a tratar de enredar al anciano en una pasión sentimental que pudiera ponerlo en manos de su enemigo. No hubo amenazas ni golpes, siento decirlo, que lograran quebrar su resolución. No quería tener nada que ver absolutamente en el asunto, y, por un tiempo, el individuo estuvo sin saber qué hacer. La solución de su circunstancia llegó, al fin, que Sir Carlos, que le había cobrado afición, resolvió hacerlo ministro de su caridad cerca de aquella señora Laura Lyons. A esta mujer, se había presentado como soltero, y había adquirido completa influencia sobre ella al darle a entender que, en caso de que consiguiera divorciarse de su marido, él sería su esposo. Sus planes llegaron de pronto a su punto de madurez cuando supo que Sir Carlos estaba por dejar el hall por consejo del Dr. Mortimer, con cuyas vistas él, Stapleton, pretendía estar de acuerdo. Tenía que obrar enseguida o su víctima iba a colocarse fuera de su alcance. Por consiguiente, hizo presión sobre la señora Lyons para que ésta escribiera aquella carta en la que suplicaba al anciano que le concediera una entrevista la noche antes de su partida a Londres. Después, valiéndose de artimañas y mentiras, impidió que la señora fuera a la cita, y de esta manera tuvo lo que había estado esperando. Volvió aquella noche de Coombe con tiempo suficiente para ir a buscar a su sabueso, para administrarle su unto diabólico, y para llevarlo junto al portillo donde Sir Carlos habría de estar esperando. El perro, excitado por su dueño, saltó por encima de la barrera y persiguió al infeliz anciano, que, dando gritos, huyó por la alameda. Habría sido, en verdad, un espectáculo terrible ver en el túnel sombrío a aquel enorme animal negro, con sus quijadas llameantes y sus ojos como ascuas, corriendo a grandes saltos detrás de su víctima. El anciano, aterrorizado, cayó muerto en el extremo de la alameda, de un ataque al corazón. El sabueso había seguido por la franja de césped mientras Sir Carlos corría por el camino, por cuya razón no hubo en este más rastro visible que el de la víctima. Al verla en tierra e inmóvil, el animal se acercó, probablemente a husmearla, y encontrándola exánime se volvió. Entonces fue cuando dejó en el camino las huellas observadas por el Dr. Mortimer. Stapleton llamó al perro y se apresuró a llevarlo a su cubil en la gran ciénaga. Y de este modo surgió aquel misterio que intrigó a las autoridades, alarmó a toda la comarca y, por último, trajo el caso dentro del radio de nuestras observaciones. Basta con esto por lo que se refiere a la muerte de Sir Carlos Baskerville. Advierta usted toda la diabólica astucia de este crimen, porque en realidad hubiera sido poco menos que imposible entablar una acusación contra el verdadero asesino. El único cómplice de este era uno que no podría delatarlo nunca, y la naturaleza grotesca, inconcebible, de la estratagema había servido para hacerla más eficaz todavía. Las dos mujeres complicadas en el caso, la señora Stapleton y la señora Laura Lyons, sintieron las más vivas sospechas contra Stapleton. La señora de este sabía que su marido tenía intenciones perversas respecto al anciano, y conocía también la existencia del sabueso.
La señora Lyons no sabía ninguna de estas cosas, pero le había extrañado el hecho de que la muerte del anciano hubiera ocurrido exactamente a la hora y en el sitio indicados en una cita que solo conocieran, Sir Carlos y Stapleton. Pero las dos mujeres estaban siempre bajo el dominio moral de Stapleton, y éste no tenía nada que temer de ellas. Había realizado, pues, con el mejor éxito, la primera parte de su tarea, pero faltaba la más difícil. Es probable que Stapleton no haya conocido en aquellas circunstancias la existencia de un heredero en el Canadá. En todo eso, muy pronto habrá llegado a saberlo porque su amigo el Dr. Mortimer le contó todos los detalles relativos a la próxima llegada de Sir Enrique Baskerville. La primera idea de Stapleton entonces fue que el joven forastero podía ser muerto tal vez en Londres, sin que bajara para nada a Devonshire. Como desconfiaba de su mujer, desde el día que ésta se había negado a ayudarlo tendiendo un lazo a Sir Carlos, no se atrevió a dejarla sola, de miedo de perder la influencia que tenía sobre ella. Por esta razón la llevó con él a Londres. Se alojó en el hotel particular de Mesborough, en la calle Craven, precisamente uno de los establecimientos que visitó el agente a quien había dado yo comisión de averiguar este detalle. Allí tuvo a su mujer encerrada en una pieza, mientras él, disfrazado con una barba, seguía al Dr. Mortimer a esta casa, y después a la estación Waterloo, y luego al Hotel Northumberland, cuando el Dr. Mortimer llevó allí al baronet. La señora sospechaba algo de los planes de su marido, pero le tenía tal miedo, un miedo provocado por sus malos tratos, que no se atrevió a escribir para poner sobre aviso al hombre que ella consideraba que podía estar en peligro. Pensaba que, si la carta llegaba a caer en manos de Stapleton, su misma vida no estaría segura. Al fin, como sabemos, recurrió al expediente de recortar las palabras que compondrían el mensaje y escribió la dirección desfigurando la letra. La carta llegó a su destino y le dio al baronet el primer aviso del peligro que lo amenazaba. Era una cuestión esencial para Stapleton el conseguir alguna prenda del traje de Sir Enrique, a fin de poder disponer, en caso de que tuviera que emplear al perro, de un medio de poner a éste en la pista de su presunta víctima. Con su audacia y prontitud características, emprendió enseguida esta tarea, y no hay duda de que el limpiabotas o la camarera del hotel fueron bien sobornados por él. El primer botín que se le consiguió era para este objeto. Pero, casual nuevo y, por lo tanto, inútil para su propósito, entonces lo devolvió y obtuvo otro, incidente este en extremo revelador, puesto que me probó de una manera concluyente que se trataba de un verdadero perro de presa, desde que ninguna otra hipótesis habría podido explicar aquel deseo de tener a todo trance un botín viejo y aquella indiferencia respecto a uno nuevo. Cuanto más exagerado y grotesco es un incidente, tanto más prolijamente merece ser examinado, y el punto que parezca complicar más un asunto es, en realidad, si el asunto está debidamente estudiado y científicamente manejado, el punto que quizá ha de dilucidarlo después. A la mañana siguiente, recibimos la visita de nuestros amigos, seguidos siempre por Stapleton en el carruaje. Considerando la circunstancia de que éste sabía ya entonces mi domicilio, y conocía mi figura, y teniendo también en cuenta sus procedimientos en general, me inclino a que la carrera criminal de Stapleton no ha estado limitada al simple caso de Baskerville. Es sugerente el hecho de que durante los 3 últimos años se hayan producido en el oeste 4 robos de gran importancia, cuyos autores nunca fueron descubiertos. El último de estos robos, que ocurrió en mayo, en Folkestone Court, se hizo notable por el asesinato a sangre fría del muchacho que sorprendió al salteador único y enmascarado. No tengo la menor duda de que Stapleton reponía de esta suerte la merma de sus recursos, y que durante años ha sido un hombre terrible y peligroso. Nos ha dado un ejemplo de su facilidad de expedientes aquella mañana que se nos escabulló con el mayor éxito, y tenemos también un ejemplo de su audacia en aquello de mandarme mi propio nombre por intermedio del cochero. Desde aquel momento el individuo comprendió que yo me había dado cuenta de las cosas en Londres, y que por lo tanto, ya no le quedaban aquí probabilidades de triunfo. Regresó a Devonshire y se puso a esperar la llegada del baronet. Un momento, interrumpí. Usted ha descrito correctamente, sin duda alguna, toda la serie de hechos, pero hay un punto que no ha explicado. ¿Qué fue del sabueso mientras su dueño estaba en Londres? He prestado alguna atención a este detalle, que es severamente de importancia. Es incuestionable que Stapleton tenía un confidente,
aunque no es probable que se haya puesto nunca en manos de él, confiándole sus planes. En Maraper House había un criado, cuyo nombre era Antonio. Las relaciones de este hombre con los Stapleton se remontan a varios años atrás, hasta la época de la escuela, de donde resulta que él tiene que haber sabido, necesariamente, que su señor y señora eran realmente marido y mujer. Este hombre ha desaparecido, ha huido del país. Es significativo también el detalle de que Antonio no es un nombre común en Inglaterra, pero muy general, en cambio, en todos los países españoles o hispanoamericanos. Este hombre, como la misma señora Stapleton, hablaba bien el inglés, aunque con un ceseo particular. Ahora bien, yo he visto cruzar a este viejo la Gran Ciénaga por el sendero que Stapleton había señalado probable, por lo tanto, que en ausencia haya sido él el que cuidaba al perro, pero muy probablemente no debe haber sabido nunca qué clase de servicios prestaba el animal. Los Stapleton se fueron, pues, a Devonshire, a donde lo seguimos pronto Sir Enrique, usted y yo. Una palabra ahora respecto a las condiciones en que me encontraba yo en aquel momento. Quizá recuerde usted que, cuando examiné la hoja en que habían sido pegadas las palabras impresas, traté de ver si tenía filigrana. Para hacer esto puso el papel muy cerca de los ojos, y entonces noté que trascendía débilmente al perfume conocido por jazmín blanco. Hay 75 perfumes que es absolutamente necesario que un perito en criminología pueda distinguir entre sí, y en mi carrera se han presentado más de una vez casos cuya solución dependía del pronto reconocimiento de un perfume. Aquella esquela perfumada sugería la idea de una señora, y entonces ya empezaba a dedicar yo mis pensamientos a la señora Stapleton. De modo que, cuando fuimos a Devonshire, yo estaba convencido de la existencia de un perro de presa, y había adivinado también al criminal. El propósito que me llevó allí fue el de vigilar a Stapleton. Era evidente que no me habría sido posible hacer esto yendo con ustedes, pues él se hubiera puesto enseguida en guardia. De modo que engañé a todos, a usted entre otros, y me trasladé allá secretamente. Mis penurias no fueron tan grandes como usted se imaginaba, pero este es, por otra parte, un detalle trivial que no debe dificultar nunca la investigación de un caso. Estuve la mayor parte del tiempo en Coombe Tracey, y solo me servía de la cabaña cuando era necesario estar cerca del campo de acción. Cartwright había ido conmigo, y con su disfraz de campesino me fue muy útil. Estaba subordinado a él en cuanto a comida y a ropa limpia. Muchas veces yo vigilaba a Stapleton y Cartwright lo vigilaba a usted, de modo que yo podía tener las manos en todos los hilos al mismo tiempo. Le he dicho ya que sus informes llegaron puntualmente a mi poder, pues en cuanto se recibían aquí, en Londres, eran expedidos sin pérdida de un segundo a Coombe Tracey. Estos informes me prestaron grandes servicios, especialmente el que contenía aquel fragmento de biografía de Stapleton, en parte verídico. Gracias a esto pude establecer la identidad de él y de su mujer, y supe, al fin, exactamente, de lo que se trataba. El asunto se había complicado de una manera considerable por el incidente del presidiario prófugo y por las relaciones entre él y los Barrymore. Esto también lo aclaró usted por completo, aunque yo había llegado ya a la misma conclusión, gracias a mis propias observaciones en el terreno. Cuando me descubrió usted en el páramo, yo tenía, pues, un conocimiento completo del asunto, pero el caso no podía ir todavía ante un jurado. La misma tentativa primera de Stapleton contra Sir Enrique, que terminó con la muerte del desdichado presidiario, no nos ayudó tampoco mucho en nuestro propósito de obtener una prueba de los crímenes del hombre. Parecía no haber más recurso que el de sorprenderlo con las manos en la masa, y para esto teníamos que hacer servir de señuelo a Sir Enrique, solo y aparentemente desamparado. Así lo hicimos, y a costa de un rudo golpe para nuestro cliente, logramos completar nuestra acusación y arrastrar a Stapleton a su ruina. Lo de que Sir Enrique haya estado en peligro aquella noche es, lo confieso, un cargo contra mi dirección en el asunto, pero no teníamos el menor motivo para prever el aspecto terrible y paralizador que ofrecía el animal, ni podíamos prever tampoco la niebla que hizo que éste apareciera a nuestros ojos tan bruscamente. Logramos, pues, nuestro objeto causando a Sir Enrique un daño, pero tanto el especialista como el doctor Mortimer me aseguran que este solo será temporario. Un largo viaje ha de hacer que nuestro amigo se reponga, no solamente de su alteración nerviosa, sino también de las heridas de su corazón.
Su amor por aquella mujer era profundo y sincero, y lo más triste para él, de todo este negro asunto, ha sido indudablemente el haber sido engañado por ella. Me falta solo explicar el papel que esta señora ha desempeñado en la cuestión. No puede haber duda de que Stapleton inspiraba a su mujer un sentimiento que como miedo o amor, o muy probablemente, ambas cosas, ya que ellas no son de ninguna manera incompatibles. Sea como fuere, el hecho es que esta influencia era absolutamente eficaz. Obligada por su marido, ella consintió en pasar por hermana suya, pero Stapleton se encontró con que el dominio que tenía sobre su mujer no era ilimitado, cuando quiso hacer de ella un auxiliar directo para el crimen. La señora estaba resuelta a poner sobre aviso a Sir Enrique, siempre que con ello no comprometiera a su marido, y repetidas veces procuró hacerlo. A pesar de todas sus cosas, Stapleton parece haber sido capaz de sentir celos, pues cuando vio que el baronet le hacía la corte a su esposa, aunque esto era una parte de su plan, no pudo dejar de intervenir entre ambos, y su explosión apasionada y el alma fiera que su temperamento ocultaba de una manera tan hábil, que, alentando la intimidad de esta relación, llegaría a consentir frecuentes visitas de Enrique a Mayfair House, lo que tarde o temprano le daría a él la oportunidad que buscaba. El día de la crisis, sin embargo, su mujer se puso resueltamente contra él. Conocía en parte las circunstancias en que se había producido la muerte del presidiario, y sabía que el sabueso había sido llevado a la casucha de la huerta la noche que Sir Enrique iba a comer con ellos. Reprochó a su marido el crimen que proyectaba, y esto dio origen a una escena furiosa, en la que Stapleton, exaltado, reveló impensadamente a su mujer que tenía una rival en el amor de él. En un instante, la fidelidad de la esposa se transformó en odio terrible, y el hombre conoció que podía ser traicionado. Por esto fue que la ató, para que no tuviera medio alguno de prevenir a Sir Enrique. Stapleton esperaba, indudablemente, que cuando en toda la comarca se atribuyera la muerte del baronet a la maldición que pesaba sobre la familia de los Baskerville, lograría inducir a su mujer a aceptar un hecho consumado y a guardar secretos sobre lo que sabía. Pero me parece que en esto hizo un cálculo errado, y que aun cuando no hubiéramos estado allí nosotros su ruina se habría consumado, a pesar de todo, porque una mujer de sangre española no perdona así como quiera una injuria semejante. Y ahora, mi querido Watson, tendría que consultar mis notas para hacerle un relato más detallado de este caso curioso. No creo, sin embargo, haber dejado por explicar ningún punto de importancia. Fitting, Stapleton, observé, no podía tener, por cierto, la esperanza de hacer morir de terror a Sir Enrique, como había muerto Sir Carlos al ver el sabueso fantasma. El animal, mi querido Watson, era feroz y estaba muerto de hambre, de modo que, si su presencia no causaba la muerte de la víctima, servía, por lo menos, para paralizar la resistencia que ésta pudiera hacerle efectivamente. Solo queda por resolver una dificultad. Si Stapleton hubiera llegado a estar en situación de poder reclamar la herencia, ¿cómo habría podido explicar el hecho de que él, el heredero, hubiera estado viviendo con otro nombre tan cerca de la posesión de su familia? ¿Cómo habría podido presentarse sin excitar sospechas y sin provocar una investigación? Su objeción es de una dificultad formidable, Watson, y temo que pida usted demasiado al invitarme a resolverla. Lo pasado y lo presente están dentro del campo de mis investigaciones, pero lo que pueda hacer un hombre en lo futuro es para mí un problema difícil de resolver. La señora Stapleton había ofrecido discutir la cuestión a su marido en varias ocasiones, y ella me ha dicho que tenía 3 soluciones posibles. Stapleton podía reclamar la herencia desde Sudamérica, estableciendo su identidad ante las autoridades británicas en el país donde estuviera. De este modo conseguía la fortuna sin tener que venir para nada a Inglaterra. Podía adoptar un disfraz prolijo durante el corto tiempo que tuviera que estar en Londres, o podía entregar a un cómplice las pruebas de su identidad y un documento reservándose un derecho de la renta. No podemos dudar, lo hemos conocido a Stapleton, que no le habrían faltado al hombre recursos para salir del paso. Ahora, mi querido Watson, le diré que he tenido unas cuantas semanas de ruda tarea, y que, por esta noche, al menos, podríamos encarrilar nuestros pensamientos por vías más agradables. Tengo un palco para los hugonotes. ¿Ha oído a de Resques? ¿Le sería molesto, entonces, prepararse en media hora? Podemos detenernos en casa de Marsini, que nos queda de camino, hacer allí nuestra modesta comida.
Fin. Y así concluimos con El Sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, una historia llena de misterio, intriga y el incomparable ingenio de Sherlock Holmes. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura por el páramo y sus oscuros secretos. Pero esto no es todo. Te invitamos a seguir con nosotros en nuestra próxima publicación, donde exploraremos otra apasionante obra de Conan Doyle, El Valle del Terror. Una historia que te sumergirá en una nueva trama llena de enigmas y sorpresas, con nuestro querido detective enfrentándose a uno de los casos más peligrosos de su carrera. Suscríbete para ser el primero en escuchar esta emocionante aventura. Si te gusta el contenido, deja un gran like. Y no lo olvides, somos Audiolibros de Leyenda.